aumenta su fuerza de contracción. O sea, directo van a decir, tiene ionotropismo positivo. Ustedes ya tienen que entender a qué se refiere. Estas propiedades del corazón es básicamente todo lo que hace el corazón, lo que le caracteriza. La principal que nosotros conocemos por lógica es la parte de la contractibilidad, o sea, que se contrae. Y eso se llama ionotropismo, son sus sinónimos. Relajación, yo sé que entienden qué es relajación. No se olviden de ese nombre, lucitropismo, porque a mí me preguntaron en el cuarto año cómo se dice relajación del miocardio. Y era solo eso, lucitropismo. ¿Ya? Eso no se olvide. Los otros que tienen que ver, automático, ¿a qué se refiere? Por anatomía ya saben, el sistema cardionector. O sea, que el propio corazón tiene su propio marcapaso. No es el cerebro quien controla el ritmo cardíaco, sino el propio corazón. Tiene el nódulo sinusal que marca el paso. Y ese ritmo normal se llama ritmo sinusal. Lo van a ver mucho. ¿Por qué? Por el nódulo sinusal. Ustedes eso ya saben por anatomía. Nódulo sinusal marca mi ritmo. El ritmo normal de todos nosotros ahora, porque no creo que ninguno tenga ninguna patología cardiocongénita, es ritmo sinusal. Así se lo denomina. Así es como lo van a escuchar. Ritmo sinusal. Es el fisiológico. Y ustedes ya saben, la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Ese es el rango que se utiliza. Y está en todos lados, así que no hay cómo perderse. Estamos hablando obviamente de una persona joven, adulta. Para pediátricos, neonatos es otra cosa. Pero esa es la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y algo muy importante que quiero que se les quede claro, porque lo van a empezar a usar. Recuerden, para tomar signos vitales, no ven que hay tensiómetro, estetoscopio, también tienen el oxímetro. Todos ubican que es el oxímetro, ¿no? Perfecto. El oxímetro que les marca, ¿ya saben? Si ya lo han utilizado. ¿Ya? Saturación y qué más. Hay algo importante aparte de la saturación. Anímense, sin miedo, que mejor saberlo esto ahora que ser humillados aquí. Ay, qué divertido. Ya, oxímetro. Ya, la tabla de saturación, ustedes ya saben que es de 95 a 100%. Ninguna persona casi llega al 100%, 99% es lo normal. Incluso las personas que corren altas distancias aún se mantienen dentro de ese rango, eso es lo normal. 95 a 100%. Ya, aparte palpa las pulsaciones. Recuerden que el oxímetro se coloca en el dedo, entonces lo que detecta la máquina, aparte de la saturación de oxígeno, es las pulsaciones. Los pulsos, como lo palpamos en el pulso radial, ven que se pueden palpar, porque también vamos a tener una práctica de pulso. El pulso es importante poderlo localizar, sobre todo los centrales, los que están más cerca, las carótidas, la radial, la poplitea, todo eso son pulsaciones. No es lo mismo que frecuencia cardíaca, aunque coincide en la mayoría de los casos y en todos debería coincidir que sean lo mismo, que marquen, no son la misma cosa. ¿Ya? Si les preguntan cómo ustedes van a poder conseguir la frecuencia cardíaca, sí o sí es con el estetoscopio. Una vez terminemos de avanzar electrocardiograma, vamos a entrar a ruidos cardíacos y para eso tienen ya de conseguirse un estetoscopio. ¿Quiénes tienen esteto? 1, 2, 3, 4, ¡tiro! ¿Los demás nada? ¿Fueron obligados a estudiar medicina o no lo pensaron? Los que sí avanzaron, no sé, bien que lo hayan tenido. Los que no, cómprense. Cómprense. Confían de una manera porque, aunque sea más chapi, lo importante es que tengan y lo sepan usar. ¿Ya? Para eso vamos a utilizar sí o sí el estetoscopio. El estetoscopio no solo te sirve para escuchar los ruidos cardíacos fisiológicos, sino también para calcular de manera efectiva, y nadie te lo va a refutar, la frecuencia cardíaca. Lo que encuentran en el oxímetro son las pulsaciones, lo cual es, en muchos pacientes estos pueden ser distintos y nos va a colaborar para llegar al diagnóstico. ¿Ya? Quiero que eso se quede claro. Si les preguntan, ¿le calculó la frecuencia cardíaca? Ustedes van a decir sí. Si les preguntan el método, tienen que saber que tenían que hacerlo con el estetoscopio. Van a un foco cardíaco y hacen el tiempo.
Generalmente lo haces en 15 segundos o 30 segundos. Si tienes tiempo, puedes hacerlo en todos un minuto, ¿no? Porque la cosa es controlar las contracciones del corazón dentro de un minuto. Esos 60, 100 latidos por minuto, a eso se refiere, ¿no? ¿Cuántas veces se contrae el corazón? Y se escucha. Ahora, de la parte de la oximetría son pulsos. Eso, el pulso es una onda. Ustedes lo van a ver que es una onda. Es una onda que es gracias a la contracción del corazón. El corazón se contrae y genera una onda de presión que va a salir. ¿Por qué vaso? Si es del ventrículo izquierdo que se está contrayendo, ¿por qué vaso va a salir? ¿Qué ustedes saben? Aorta, ¿no? Ustedes ya saben esa anatomía. Tienen que recordar esa anatomía para entender. ¿Ya? Entonces, esa onda de presión que sale, y tú lo puedes palpar en los distintos vasos, o sea, en las arterias. También hay pulso venoso, pero no se concentran en eso. Pero lo pueden palpar, lo pueden sentir. Eso es una onda. Y es lo que calcula el oxímetro, las pulsaciones. Que también lo normal es que esté de 60 a 100. ¿Tienen coincidencia? Sí, pero no son la misma cosa. Porque un paciente que tiene algún tipo de arritmia, su frecuencia cardíaca puede estar muy alterada, pero la pulsación puede marcar normal. Y ustedes se van a dar cuenta gracias al usar el estetoscopio. ¿Ya? Pero saben, pulso y frecuencia cardíaca no son lo mismo, y esta es una onda de presión. ¿Cómo lo tienen ahí? Estas son propiedades, tienen que aprender a conocer el sinónimo para que se les facilite entender los fármacos. ¿Y cuál más? Excitabilidad. Es lo normal, ¿no? Ustedes ya por nervioso saben que el miocardio, también los miocitos son células excitables. Se maneja la conducción ahí. Y automático porque tienes un nódulo sinusal. Porque lo único que hace el sistema nervioso central a tu corazón es decirle que aumente su frecuencia cardíaca o que disminuya. Porque por el solito, por el nódulo sinusal, o se contrae, se contrae, se contrae. Nunca para. A menos que estemos frente a una hipoxia. Balonas. Sistema cardiomentor. Eso es lo que tienen que recordar, el nódulo sinusal, sus frecuencias de disparo. A referirme a sus frecuencias de disparo me refiero cuántas veces envía una descarga. Porque recuerden, si el nódulo sinusal no sirve, otro va a tomar su lugar. Puede ser el nódulo atrioventricular, puede ser las fibras de Purkinje o las de His. Y muchas veces cuando un paciente, por ejemplo, siempre hacen la pregunta del marcapaso, los marcapasos son para pacientes que tienen bradicardia. Y ya van conociendo esos términos, ¿no? Taquicardia, bradicardia. Bradicardia, ¿cuándo se consideraría en un adulto? Menos de 60 latidos por minuto. Hay personas que tienen bradicardias severas de 20, 30, o sea, su corazón está en sí bloqueado. Y eso van a verlo mucho en pacientes chagásicos. Seguimos teniendo un gran grupo de pacientes chagásicos. Las que vienen de Sucre, los que vienen de Valle Grande, vienen de muchas zonas, ¿ya? Entonces, lo que van a ver en los pacientes chagásicos son arritmias que están relacionados con la bradicardia. Y tener una bradicardia severa nos quiere decir que el chaga se comió tu nódulo sinusal y no lo deja funcionar bien. Por lo tanto, van a tener que poner un reemplazo, y eso es el marcapaso. Si alguna vez les preguntan para qué usan un marcapaso, van a decir para bradicardias que no tienen corrección, para ese tipo de arritmias. ¿Ya? Como los pacientes chagásicos, muchos pacientes chagásicos llegan a que su corazón ya no se contrae, están bradicardia y consiguen hasta 20, 30 latidos por minuto, y eso no es sostenible. Así que tienen que repasar eso de anatomía. Muy bien, esa es solo una fotito. Esos son tiempos en milisegundos, que es la conducción eléctrica. Esos tiempos en milisegundos está bien explicado en Gaito. La verdad, es a veces muy tedioso tratar de aprender eso para entender por qué el electrocardiograma es así como así. Por qué hay una onda P, por qué hay un complejo QRS. Que para la siguiente clase, si ustedes quieren mejor captar, seguro lo habrán visto también en internet, es bueno leer el tema antes de que lo explique el docente. Eso sí lo habrán ya escuchado, hartísimo. Es difícil de hacer eso, ¿no ven? Venir con el tema antes leído,
Pero gracias a la IA, en menos 10 minutos antes de la clase pueden revisar algo, incluso algo mucho más concreto, preguntándole a la IA. No solo ChatGPT, no, hay Perplexity, hay Cloud, hay muchas IAs ahora. Así que tienen que tratar de ayudarse en eso, para que retengan más rápido, porque si no van a seguir tardando más. Ahora, yo les digo que para la siguiente clase de electro, vean ya conceptos de qué es una onda P, qué es un complejo QRS, todo lo fisiológico, ¿no ven? No se salten a lo patológico. Yo sé que uno se emociona con lo patológico, pero si puedes identificar lo fisiológico, vas a entenderlo cuando no sea fisiológico y ya vas a saber que eso es patológico. Pero primero tienen que dominar lo fisiológico, porque así van a decir, ah, esto no es normal, por lo menos van a estar ubicados en tiempo y en espacio. ¿Ya? Eso son en milisegundos, está en Kaito. La verdad, lo más importante de eso es el tiempo de descanso, de tiempo. Es algo fisiológico, todo esto es fisiológico. Y eso siempre nos recalca el doctor William, que es de 0,16 segundos. ¿Ese tiempo a qué se refiere? A nosotros nos importa mucho saber cuánto tarda la conducción de las aurículas al ventrículo, porque eso nos va a indicar mucho con la diástole. Ustedes ya sé que manejan por lo menos un concepto básico que es diástole y sístole, ¿no? Diástole es relajación, sístole es contracción. Y nosotros sabemos por anatomía el nódulo sinusal, ¿dónde se encuentra ubicado? Díganme en voz alta o más audible. ¿Dónde se encuentra ubicado el nódulo sinusal? Una ubicación así tranquila, no así, o sea, si quieren ser cirujanos cardíacos o todo eso, le van a meter a full, pero por lo menos una ubicación sencilla. ¿Aurícula qué? Derecha. Ahí está la imagen. Ay, Dios. Ya, aurícula derecha, ¿ya? Luego a fondo le van a estudiar el surco, no sé qué y no sé cuánto. Pero la cosa es aurícula derecha. Entonces, el punto donde inicia lo que es la descarga del corazón está en la aurícula derecha. Eso nos importa, ¿por qué? Porque nos quiere decir que inician las aurículas y va a acabar en los ventrículos. Yo tengo que saber el tiempo normal que toma ese voltaje, esa descarga, de llegar de mis aurículas a mis ventrículos. ¿Por qué? Porque mientras se está contrayendo las aurículas, el ventrículo está relajado. Recién cuando llegue esa descarga, se va a contraer. Por lo tanto, yo tengo que saber el tiempo, aunque sean milisegundos, de lo que es lo normal que haya ese descanso, ese tiempo que tarda. Y lo normal, aunque en Gaiton diga esto, lo que se usa y lo que les van a preguntar, porque para qué memorizar algo que no nos van a preguntar, es de 0,12 a 0,20 segundos. Eso sí, les digo que se anoten. Eso sí es en todas partes, y si les preguntan, esa es la respuesta. ¿Qué es esto? Para nosotros que estamos recién aprendiendo fisiología, es un retraso fisiológico. Es básicamente el tiempo que toma que la descarga llegue de mis aurículas hacia mis ventrículos. A eso se llama intervalo PR o PQ. Depende si hay una onda Q. Van a ver que la onda Q no siempre se ve en un electrocardiograma normal, lo cual es totalmente normal si no se ve una Q. Este intervalo es básicamente el retraso fisiológico. Es el tiempo en el cual va a tardar la conducción de la aurícula hacia el ventrículo. ¿Por qué me importa eso? Porque así voy a saber el tiempo que tiene mi ventrículo de llenarse de sangre. Porque algo importante, al igual que contraerse, es que el ventrículo se llene de sangre, ¿no? Si se llena de poca sangre, la cantidad de sangre que el ventrículo expulse va a ser poca. Y no me va a servir para tener un buen gasto cardíaco. Ese es otro concepto que tienen que ir manejando, un gasto cardíaco, porque siempre lo van a oír. Y ya les digo, ¿tienen más o menos idea qué es el gasto cardíaco? No sé, han estado harto tiempo sin docente. Seguimos en la frecuencia cardíaca. Gasto cardíaco igual a aquí. Ya está bien saber la fórmula.
los desbalances que haya en el sistema cardiovascular. Una es esta: gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Se sigue usando, les va a servir para entender muchos trastornos. Y falta uno: la presión arterial, que también tenemos una práctica de eso, pero para que ya lo vayan sabiendo. ¿Qué es la presión arterial? El gasto cardíaco por la resistencia periférica vascular. Es su forma de abreviar. Les sugiero que se anoten estos dos, porque con esto van a entender que si uno baja, si uno sube, qué va a pasar con el resto. Y sigue muy practicado, sigue para el tercero, se sigue usando eso. Los que logren meter con la doctora Dager van a usar esas dos formas para usar. Presión arterial igual a gasto cardíaco por resistencia periférica vascular, y gasto cardíaco igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Pero lo que quiero que se lleven de concepto del gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada por el corazón en un minuto. ¿Ya? Y el gasto cardíaco total, me refiero a la cantidad de sangre que se bombea en todo el día, es de 5 litros. En sí, el promedio de todos nosotros es 5 litros, pero va a variar dependiendo de hombre y mujer, ¿no ve? Nada es un punto fijo. De las mujeres obviamente es menor, es 4,5 litros, todo eso. O sea, como la cantidad de sangre total. Ustedes lo debieron ver en histología o no sé. Pero esa es la idea. Esas fórmulas tienen que saberse. Esto tienen que saberlo porque es importante. No solo que mi ventrículo se contraiga, sino que mi ventrículo se relaje lo suficiente para que se llene de suficiente sangre. Porque si no hay suficiente sangre, aunque el ventrículo izquierdo, sobre todo, se contraiga muy bien, la cantidad que eyecte de sangre hacia el vaso grande, que en este caso es la aorta, va a ser poca. Y por lo tanto, me va a hacer una caída del gasto cardíaco. ¿Ya? Esas dos importantes. Por eso, la diástole como la sístole son muy importantes. No solo que se contraiga, sino que se llene bien ese ventrículo. Y por eso tiene que tener un tiempo para llenarse. Y por eso me sirve muy importante saber el tiempo que tiene para llenarse. Y ese es 0,2 a 0,20 segundos. Es lo normal. Ahora, en la parte antes de entrar al ciclo cardíaco, les dije que es el potencial de acción que exijan al doctor, ¿no? El doctor es muy buena gente. Así que exijan que cada clase, cuando lleguen al ciclo cardíaco, que espero que no sea en octubre, espero que no sea en octubre, que lleguen en julio, una vez. Ya. Cuando lleguen a este tema, que sepan, que les explique una y otra vez cómo funciona el potencial de acción de los miocitos. No me refiero a las células nerviosas como las células de Purkinje, del sistema cardiolector, del nodo sinosal. Ellos tienen otro potencial de acción. ¿Ya? Esto es de un miocito clásico. Un miocito que está formando parte del ventrículo izquierdo, por ejemplo. Ese es su potencial de acción clásico. Tiene 4 fases, como les dije: fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. La fase 1 es la que ustedes ya conocen por nervioso, ¿no ve? ¿Cuál es la fase 1? Está así, ¡pum! ¿Cómo le llaman a esa primera fase? Digo, a la fase 0. Reposo. La que está la 0. La 0 es esa línea roja larga que ven que está. Bien, ustedes ya saben que eso es despolarización. Es lo mismo acá, eso es la despolarización inicial. Se la llama inicial. ¿Y qué ocurre en una despolarización? Entran cationes, entra carga positiva. En este caso el sodio. Luego en la fase 2, ¿qué ocurre? Se forma una presión. No, digo, en la fase 2 sí. En la fase 1, ¿qué ocurre? Fase 1. Sí, ahí una flechita está indicado. Cuando sale carga positiva del interior de mi célula hacia el exterior, ¿cómo se llama eso? Ustedes saben. Deberían ya saber sus conceptos. ¿Cómo dijo? Cuando carga positiva del interior de mi célula sale al exterior, ¿cómo se llama? Repolarización. Exacto. Esa es una repolarización, y es una repolarización inicial, donde está saliendo potasio. Pero llega un momento en que deja de salir. Y esa es la fase 2, que la conocen como la meseta, en la cual se activan los canales lentos de calcio, o canales tipo L de calcio. Esos son muy importantes porque hay fármacos que los bloquean esos canales.
Eso mucho sirve para arritmias. Entonces, ¿qué va a hacer? Está saliendo carga positiva, pero quiero mantener la contracción. En el músculo cardíaco es muy importante que la contracción se mantenga. No es una contracción de 1 minuto allá, de 1 segundo allá. Como el músculo esquelético se contrae y se relaja, ¿no? El músculo cardíaco tiene que contraerse por un buen tiempo. Ese buen tiempo son milisegundos, ¿no ves? Pero son importantes, ¿por qué? Porque necesita vencer presiones. Como el sistema cardiovascular es un sistema cerrado, básicamente, es un sistema que funciona a base de presiones. Es básicamente física. Es como decir, de un lugar de mayor presión, bueno, de un lugar de menor presión voy a un lugar de mayor presión. En este caso es de un lugar de mayor presión, vence la fuerza de algo para ir a un lugar de menor presión. Eso es lo básico. Si tengo un lugar de mayor presión, el contenido que está ahí va a ir a donde hay menor presión. Eso es física. De un lugar de mayor presión, la sangre va a ir a un lugar de menor presión. Entonces, ¿por qué necesita contraerse por unos milisegundos más el músculo, el miocito, el músculo cardíaco? Es para aumentar presión dentro del ventículo y así poder vencer. ¿A quién? A la aorta, porque la aorta también tiene presión. Y es la que ustedes calculan al medir la presión arterial, 120, 80, es eso. En la fase 2, por eso trata de mantener sostenida la contracción. Por eso hay el tiempo de meseta, donde está entrando calcio, pero más lentamente. No entra como el sodio rápido. El calcio va entrando tranquilo a la célula y lo mantiene. Luego viene la fase 3, que es básicamente la flecha está cayendo. ¿Qué está pasando? Ustedes saben eso. Está saliendo potasio. ¿A eso cómo se llama? Repolarización. Sí, repolarización. Perfecto. Y luego fase 4 es entrar otra vez en reposo. Porque el músculo cardíaco necesita estar en reposo, necesita relajarse por unos 4 segundos para llenarse de sangre y luego ¡pah! Contraerse. Esa es la idea. Y ahí está la esquemita que está en ahí. Entonces, tienen que estudiar a fondo eso y saber qué canales participan en cada fase. Porque les va a servir para el año siguiente. Ahora sí. Ese que ven al lado de que dice potencial en reposo, este de aquí, ese es del nódulo sinusal. Ese es el tipo de potencial de acción que manejan las células nerviosas del corazón. Es distinto a lo que es de los miocitos. No es lo mismo. Y es diferente a la mecánica. ¿Se utiliza para el siguiente año? No. Va a depender del doctor si quiere enfatizar mucho en eso. Para que ustedes entiendan por qué el nódulo sinusal puede tener descargas automáticas, indaguen más en ese potencial. Pero el que les va a servir para los fármacos es del miocito. En simples cuentas. Pues vamos a entrar en profundidad de eso. El sistema simpático y parasimpático, lo que van a llegar a ver es parte del sistema autónomo, ¿no? Es parte del sistema autónomo. Eso para recordar. Básicamente hay que saber qué hace el simpático a mi corazón y qué hace el parasimpático. Tengo que saber qué hace tanto en el corazón como en el vaso. Es lo básico. Ya voy a ver. ¿Seren tiene papel de respuesta? No tengo mi cuaderno. Bueno, ¿cómo es? ¿Y se acuerdan cuál es el neurotransmisor del parasimpático? Bueno, lo han estudiado, lo han visto. Acetilcolina para el parasimpático, eso tienen que dominar, eso de regla. El tema de autónomo tienen que dominar, probablemente se olviden de todos los receptores de sensitivo, de Pacini, de Meissner, de Merkel y todo lo demás. Pero autónomo tiene que quedarse de por vida. Autónomo. Entonces tienen que saber qué hacen en el corazón. Tenemos al parasimpático, su neurotransmisor acetilcolina. ¿Qué hace en el corazón? A mí que me interesa saber qué hace. ¿Qué hace con su frecuencia cardíaca y qué hace con su fuerza de contracción?
El parasimpático no. Ajá. Fuerza de contracción, recuerden que ahorita se los estoy poniendo así bonito, pero el nombre correcto es ionotropismo. ¿Ya? Ionotropismo. Ahora, ¿qué hace? Lo baja, también lo baja, pero más interviene en esta. Poco en esto va a intervenir, pero es principalmente bajar la frecuencia cardíaca. Eso es lo que hace la acetilcolina. ¿Por qué? Porque el corazón tiene receptores. ¿Qué tipo de receptores de acetilcolina tiene el corazón? Eso ya les dije que tienen que saber, pero les voy a hacer una pregunta más simple porque de eso ya dieron examen. ¿Qué receptores de acetilcolina hay en el músculo estriado, el esquelético? En el músculo cardíaco. El músculo esquelético, sí. Eso es lo que vamos a ver. Nicotínicos, receptores nicotínicos. Ese es el nombre de los receptores que hay de acetilcolina en el músculo estriado. Eso es importante recordarlo, saberlo diferenciar. Receptores nicotínicos. En cambio, en el músculo cardíaco hay muscarínicos. En todo el resto de órganos donde puede actuar el parasimpático mediante su neurotransmisor, que es la acetilcolina, hay receptores muscarínicos, excepto en donde músculo estriado, músculo esquelético. Ahí hay nicotínicos. Eso tienen que recordarlo, porque no todo fármaco va a poder actuar sobre ambos receptores. Algunos micro van a actuar sobre los nicotínicos, otros sobre los muscarínicos. Así que tienen que saber diferenciar los tipos de receptores. Seguro lo va a intentar el doctor cuando les toca autónomo, pero ya como han avanzado esquelético, básicamente, uniones neuromusculares, contracción muscular, eso tienen que dominar. ¿Ya? Muscarínicos. Su abreviación es M. Hay M1, hay M2, hay M3, hay un montón de M's. Eso es lo que hace. ¿Y qué hace el simpático? En el corazón. Si este baja, ¿qué hace? Ajá. Siempre son casi como contrarios. Si él aumenta algo, este lo va a disminuir. Generalmente, no todo el tiempo, pero generalmente es así. Pero adrenalina, son los neurotransmisores del simpático. También tienen sus receptores en el corazón. Los receptores que tiene son beta y alfa. No va a ser difícil de olvidar. Beta y alfa. Bueno, beta en el corazón, alfa en los vasos. Beta es lo que tiene acá. Es un beta 1. Este sí es importante recordar qué beta es. Beta 1 en el corazón. Porque recuerden, son neurotransmisores. Para que una sustancia pueda actuar sobre un órgano, tiene que haber receptores. Y eso simplemente le estoy diciendo los nombres. Este es beta 1. Así que ¿qué va a hacer? Va a aumentar la fuerza de contracción y también la frecuencia cardíaca. Es lo que va a hacer. Y va a actuar sobre esos receptores. Ya en el vaso son los alfa. En el vaso, ya sea digamos, la aorta o otro vaso, o sobre todo las arteriolas, es el alfa. Y ahí va a actuar principalmente la noradrenalina. ¿Y qué hace el simpático sobre los vasos? Hace lo que es la vasoconstricción. Vasoconstricción básicamente reduce su diámetro y eso hace que aumente la resistencia periférica vascular, conceptos que tienen que ir viendo de la parte de teoría para poder entender, pero es vasoconstricción. En sí el parasimpático sobre los vasos no tiene mucha actuación porque no les mencioné que haya muscarínicos. Acá lo que importa son esos receptores alfa, porque si el simpático actúa sobre sus receptores alfa, va a haber vasoconstricción. Y así vas a aumentar la resistencia vascular. Y si aumentas la resistencia vascular, vas a aumentar la presión arterial. Al fin de cuentas, la cosa es lograr manipular de alguna manera con los fármacos la presión arterial. Porque la presión arterial es algo muy importante tenerla en los rangos normales. Porque si no hay presión arterial, no hay suficiente fuerza para llevar la sangre hacia el cerebro. Y si no hay, el cerebro se va a quedar sin sangre, va a entrar en hipoxia, todo lo que hemos aprendido en pato, lo básico, y obviamente va a haber muerte cerebral, ¿no? Y eso es básicamente muerte, ¿no? Tienen que recordar eso.
un objetivo de saber todo esto es poder manipular la presión arterial con los fármacos. Si yo sé que el simpático actúa, hay estos receptores, y si es positivo, si ese fármaco hace lo mismo, activa el alfa, va a haber vasoconstricción. Voy a aumentar la resistencia periférica vascular y con eso la presión arterial. Eso me va a servir para pacientes que se les esté cayendo la presión arterial. ¿En qué pacientes puede haber eso? En pacientes que están en choque, que están sangrando severamente, ya sea que lo están viendo sangrar o que está sangrando internamente. Entonces esto ayuda bastante, En pacientes que tienen una infección severa y entran en sepsis, también se les cae la presión, se les cae por los suelos. Cuando están intoxicados con beta bloqueadores también, ¿no? Beta bloqueadores. Beta, ya. Si bloqueas al receptor que hay en el corazón, que es el beta, ¿qué va a pasar con tu frecuencia cardíaca? Va a caer. ¿Y con eso qué va a caer? Es una escalerita, ¿no? Es una escalerita. ¿Recuerdan la fórmula? Es una escalerita. Gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Gasto cardíaco por resistencia periférica vascular, esa cosa. La cosa es, cae frecuencia cardíaca. Con eso va a caer gasto cardíaco. Y si cae gasto cardíaco, ¿quién va a caer? Presión arterial. Al fin y al cabo, lo que queremos llegar es a presión arterial. ¿Por qué cae? ¿Por qué sube? ¿Qué hago si está cayendo mucho? Tengo que dar algo para subir. La cosa al final de cuentas es manipular la presión arterial y regularla, que esté bien. Incluso en las personas que tienen crisis hipertensivas, o sea que tienen la presión muy alta, cuando estás usando un fármaco para bajarle la presión, también tienes que controlar que se mantenga en un rango muy bueno, que es la presión arterial media. Que lo vamos a ver en toma de presión, se los voy a indicar, pero esa es la idea. Ven que todo al final llega a presión arterial, pero tienen que entender esta cascadita. Y eso que dijo su compañera está muy bien, los beta bloqueantes, porque ellos disminuyen la frecuencia cardíaca, por lo tanto mi gasto cardíaco va a caer y con eso va a hacer que caiga la presión arterial. Y eso va a generar que haya hipoxia en el cerebro y luego posteriormente ese paciente se muera si no lo arreglamos. ¿Ya? ¿El larguito? Sí. Ahí muestra que el simpático disminuye, el parasimpático disminuye y el simpático aumenta. Las propiedades del corazón, que ya se había mencionado que son unas 5, ¿ya? Ahí muestra cómo es de los receptores. Hay receptores nicotínicos, muscarínicos. Los receptores nicotínicos y muscarínicos, ¿de qué neurotransmisores? Nicotínico y muscarínico. Acetilcolina. Los alfa y los beta. Noradrenalina y adrenalina. En sí esos dos, porque van a ver que hay adrenalina en ampollas. Eso es importante. Ahí muestra cómo es un desglose mucho más profundo. Todo eso lo explica el último capítulo de la parte de unidad de motora de Guyton. Está el sistema nervioso autónomo, si lo han buscado, no sé qué número es, 61, capítulo 61 o 62 creo. Todo eso lo explica cómo funciona la maraña de neuronas. Porque no es solo que, libero acetilcolina. Tienes que saber cómo viene desde las cadenas simpáticas, la médula espinal, es todo un pasito a pasito. Pero yo les quiero mostrar el resultado final, porque al final les va a servir esto. Porque llevado a eso, todo nos importa la presión arterial, mantenerla o bajarla si está hipertenso. Si está hipertenso hay que saberla bajar y regular. Entonces ahí tienen como una idea, alfa, beta, cantidad. Todo un mundo de teoría. Ahora sí vamos a entrar en lleno con lo que es ciclo cardíaco. Había dos cosas importantes que tienen que hacer el ventrículo. Una es contraerse y la otra es relajarse. ¿Para qué quiero que se relaje? ¿Para qué me sirve? Llenado ventricular. Su nombre correcto es llenado ventricular. Por eso la diástole es muy importante. La diástole muchos la agregan, pero es importante que el corazón se relaje para que se llene completo. Entonces esto todo está bonito, se los voy a pasar. Ya no hice nada de esto, le hice mi auxiliar y sí que sirve.
esto sirve mucho para entender las insuficiencias cardíacas, porque hay muchos pacientes con insuficiencia cardíaca. Y no solo por charlas, principalmente la causa de una insuficiencia cardíaca es la enfermedad que van a ver todo el tiempo, la presión arterial. Hipertensión arterial esencial es la causa principal para una insuficiencia cardíaca. Y como hay muchas personas hipertensas, ya sea por el mal estilo de vida que llevan, ya sea por carga hereditaria, ya cuando tienen arriba de 50, 55 años, 60, desarrollan presión alta. O sea, no, desarrollan insuficiencia cardíaca, ¿ya? Si no se regulan bien, van a desarrollar insuficiencia cardíaca. Es casi inevitable. Así que es muy importante que entiendan el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco está explicado en un diagrama en Guyton, que es un juego de presiones y volúmenes. Si se dan el tiempo para ver ese diagrama, es un juego de presión y volúmenes. Como les dije, el corazón, todo el sistema, se juega a partir de presiones. Entonces ustedes tienen que partir de qué? Tienen que entender las presiones que hay en las distintas cavidades y también el volumen. ¿Volumen de qué? ¿Qué hay en el corazón? Sangre, ¿no? No como desde ahí. ¿Ya? Es un juego de presiones y volúmenes de sangre. Partamos de eso, obviamente, lo fisiológico. ¿Y a qué se refiere? Nosotros necesitamos saber la presión de qué cosas. Necesitamos saber la presión que hay en la aorta y la presión que hay en el ventrículo izquierdo. También del derecho y de la aurícula derecha importa, pero generalmente esas presiones son bajas. De la aurícula derecha es muy baja, llega hasta 0 centímetros de agua. Las presiones que se manejan acá o son en centímetros de agua o en milímetros de mercurio, ¿no? mmHg, eso. Las presiones que me importan más, que ustedes sepan, porque ese es un tema largo. El doctor William, esto lo avanza en 3 clases o 4, ¿ya? Pero la idea es que tienen que manejar la presión en la aorta y la presión en el ventrículo izquierdo. Y por lo tanto, tienen que saber el volumen de sangre que hay en esas dos estructuras, ¿ya? Del lado izquierdo. El diagrama que está allí es del lado izquierdo. ¿Qué tenemos en ciclo cardíaco? Es bueno partir de lo que es la diástole, la parte de la relajación. En la parte de la diástole, como ustedes saben, el ventrículo se relaja. Y cuando se relaja, eso nos quiere indicar que la presión cae. Dentro de ahí, la presión cae. La diástole, y esto lo van a ver incluso más adelante porque se divide siempre de esa manera, se divide en 3 pequeñas partes. Ahí dice primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. Es como se divide la diástole. Es decir, el ciclo cardíaco consta de 2 partes, diástole y sístole, ¿no ves? Diástole y sístole. Ahora yo estoy entrando a entender diástole. La diástole se divide en 3 partes. Primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. ¿Por qué lo dividen así? Porque en el tercer tercio pasa algo importante a recordar, que es la contracción de las aurículas. Todos recuerden que es enfocado en el ventrículo izquierdo. Todo se enfoca en los ventrículos, porque al final de cuentas ellos son los que se contraen, inyectan la sangre y llevan la sangre ya sea de la aorta a todos los demás tejidos o de la arteria pulmonar a los pulmones para que haya lo que es el intercambio gaseoso. Así que es importante para siempre la función de los tejidos. Ese es el enfoque. Acá en el tercer tercio ocurre lo que es la contracción auricular. Y tenemos 2 aurículas, ellas 2 se contraen. Acá, ¿qué está ocurriendo? Lo típico. ¿Para qué me sirve la diástole? Para llenar ventrículos, porque ellos se están relajando. Entonces, la sangre que adhiera en las aurículas pasa hacia los ventrículos mediante ¿qué válvulas se abren? ¿O qué válvulas están abiertas cuando pasa la sangre de la aurícula hacia el ventrículo? Tricúspide y mitral. ¿Cómo se llaman esas válvulas? En conjunto, ¿no? Tricúspide y mitral, ¿no? Las atrioventriculares, ¿no? Que su nombre mismo lo delata. Eso tienen que recordar también.
Es una dinámica de saber cuándo están abiertas las válvulas, cuándo se cierran las válvulas. Es muy tedioso esa parte, pero tienen que ir manejando que la diástole ventricular se divide en 3/3. Eso es. Y estamos viendo diástole ventricular, o sea, relajación del ventrículo. Por lo tanto, dentro de esta relajación del ventrículo, en un momento se van a contraer las aurículas para aportar un 20% de sangre más. La mayor cantidad de sangre se aporta en estos 2/3. Aquí solo se aporta el 20%. Y eso es gracias a la contracción de la aurícula. ¿Por qué acá hay mayor aporte de sangre? O sea, se llena más el ventrículo. Es porque les dije que es un juego de presiones. Vamos a ir del ventrículo. Si el ventrículo se relaja, su presión cae. Yo no me estoy viendo. Por lo tanto, ¿quién va a tener mayor presión? La aurícula. Y siempre va así. Va de mayor a menor presión. Por lo tanto, va a hacer que se llene. Es solo por las presiones. Por lo tanto, cuando un paciente van a ver que tiene insuficiencia cardíaca, es que este mecanismo está alterado. Ya no tiene esa regulación de presiones así, normales, porque ahorita todos nosotros la tenemos así. Es normal, va de mayor presión a menor presión. En el paciente con insuficiencia cardíaca ya no es así, se le rompe, ya no tiene mayor a menor. El menor está mayor, por lo tanto la sangre no fluye, no se mueve, se estanca, por eso se hincha. ¿Ya? Así que tiene primer tercio, segundo tercio y el tercer tercio, donde indica el 80% de la sangre entra a los ventrículos. ¿Ya? Entonces, en la diástole ventricular, ¿qué válvulas están abiertas y qué válvulas están cerradas? Digan, usamos su lógica porque eso es anatomía. Ya, ¿qué válvulas están cerradas y qué válvulas están abiertas? Abiertas, cerradas. Están bien. Válvula atrioventricular. O sea, por lógica, ¿no? Sí. Esa es toda lógica. Acá es lógica de ti, todo yo así. Literalmente. En serio, excepto las arritmias. Las arritmias es una lógica horrible. Pero, ya. Están abiertas las atrioventriculares. ¿Y quiénes están cerradas? ¿Cómo le llaman esas válvulas de la pulmonar y la aórtica? ¿Cómo las llaman? Semilunares o sigmoideas. Sigmoideas, ¿no? Sí, ya se van a memorizar. Ya en tercer año lo van a tener ahí en la cabecita siempre. Sigmoideas, sigmoideas, sigmoideas. ¿Ya? Pero eso, están cerradas las de la pulmonar y la de la aorta. No hay como parece, no son 4 válvulas. Y trabajan en equipo, 2 trabajan al mismo tiempo, se abren. Las otras también se abren al mismo tiempo. Así que no veo manera de cómo se pierdan en eso. Ya. Ahí hace más hincapié en las presiones. Eso es porque a nosotros nos obligan a saber las presiones de cada cosa. Pero para ustedes lo más importante es el volumen del ventrículo izquierdo. Eso sí es importante recordar. El 120 ml de volumen telediastólico. La nomenclatura también es importante. Las voy a indicar. Las presiones solo sepan que son muy bajas en el lado. En este caso es el lado izquierdo porque estamos en diástole. Ahí todo tiene que ser bajo. En diástole. Porque cuando vamos a entrar a sístole, ahí todo aumenta. ¿Ya? Pero estos volúmenes tienen que saber. ¿Por qué? Porque se ve en el ecocardiograma. Y nosotros cuando leemos los informes de los ecocardiogramas tenemos que tener entendido esos conceptos. ¿Ya? Por eso es importante. Las presiones no tanto, varía de laboratorio a laboratorio. Tengo en chisme sano. Ahora sí, en el lado derecho es menos importante de la aurícula. Sí, en la aurícula derecha. Porque la vena ya tiene un bajo presión. Sí, es bajo. Les va a importar cuando avancen más a fondo en insuficiencia cardíaca. Ahí sí va a importar mucho el lado derecho. Pero estamos ahorita en lo fisiológico. Lo fisiológico necesario que necesitan para luego no estar chupados en lo patológico. Y lo importante que ustedes tienen que entender son los conceptos de volumen telediastólico, telesistólico, sistólico y todo eso. ¿Por qué? Porque está así en el informe. Nosotros tenemos que saber leer informes. No tal vez saber el estudio, pero leer el informe. Eso. Ya.
puede decir telesístole o telediástole. Lo único que me quiere indicar es que es el final de una de las dos etapas. Así que ahí yo anoto, en este caso dice volumen telediastólico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? El final, el volumen de sangre, o sea, la cantidad de sangre que está al final de la diástole. Esto me dice dos cosas. Se está acabando la diástole, pero aún no ha iniciado la sístole. ¿Cuánto es el volumen final que se llenó el ventrículo después de toda la diástole? El final que se maneja, en teoría, es de 120 ml. Esto va a variar de paciente a paciente, ¿no? Pero ese es un punto que tienen que saberlo práctico, solo práctico. 120 ml, ese es su final. Y luego tenemos el volumen telesistólico. Pero antes del telesistólico hay que entender el volumen sistólico. ¿Qué es el volumen sistólico? Es la cantidad de sangre que inyecta el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Es mi final. ¿Y eso de cuánto es? De 70 ml. Así está en esto, eso es un punto de didáctico. Ahora yo tengo que saber cuánto es el volumen de sangre que queda en el corazón después de que se contrae. Porque el corazón no bota toda la sangre que tiene, el ventrículo izquierdo no bota toda la sangre en una sola contracción, todo. Siempre tenemos una reserva fisiológica. A nosotros, en nuestra condición, porque no tenemos patología, nos sirve al momento de correr, al momento de hacer una actividad que nos cueste fuerza. Como ustedes que, imagínense que están taladrando, no sé qué tipo de actividad, están siendo camareros. Yo no sé, no sé, su trabajo de medio tiempo, lo que sea que hagan en trabajo de medio tiempo. Mi creo. ¿De verdad? Ay, famoso. No, ustedes no tienen lo que quieran hacer. Bien, la cosa es que cualquier actividad requiere que haya mayor cantidad de sangre que llegue a tus tejidos. Por lo tanto, siempre tenemos una reserva nosotros. Fisiológicamente todos tenemos una reserva. Y no solo la que sobra en el corazón después de una contracción, sino también reserva de sangre en el pulmón, reserva de sangre en el hígado, en muchas partes. Tenemos muchas reservas por si también nos desangramos. O sea, cuando te desangras no te mueres al instante. Sufres de agonía, dolor, empiezas a perder conclusión. Y no sé lo que no tengo. Ajá, exacto. Las venas también sirven como un buen almacén. La cosa es que siempre hay un volumen después de una contracción, y a ese se llama telesistólico. ¿Y cuánto es? Según el promedio práctico en Guyton, 50 ml. Siempre hay sobre. Pero cuando yo tenga que aumentar mi gasto cardíaco porque estoy corriendo o porque estoy siendo camarero o no sé, voy a usar un poco de esa reserva. Voy a usar el gasto cardíaco fisiológico puede aumentar. ¿Ya? Eso es. Tienen que recordar eso. Estos tres conceptos, porque se ve en el eco, y luego la fracción de eyección, que también se ve mucho en el eco. Que es algo también fisiológico, nosotros también tenemos fisiológicos. Es de un 60%. Tiene intervalos que van variando de un 60 a 55% que sea lo normal. Eso es en porcentajes, en fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? Indica la cantidad de sangre eyectada, pero en porcentaje, que teníamos el 70 ml, ¿no ves? Así se lo interpreta en porcentaje. Eso es lo que al final sale del estudio. ¿Cuánta es la fracción de eyección de este paciente? Y de un paciente con insuficiencia cardíaca ya severa, descompensadito, su fracción de eyección cae. Porque, ¿qué pasa si cae mi volumen sistólico? ¿Qué va a pasar con mi gasto cardíaco? ¿No ve que son fórmulas? ¿Qué pasa si el volumen sistólico se cae? ¿El gasto cardíaco va? ¿También va a caer? Va a caer. Por lo tanto, no va a haber suficiente sangre que se esté inyectando ni a los demás tejidos ni a los pulmones. Y si no hay suficiente sangre, nuestras células interpretan que está faltando oxígeno. Entonces, pacientes con insuficiencia cardíaca empiezan a sentir que les falta el aire también, que les falta el aire.
tiene esa patología, cae. ¿Ya? Eso tienen que entender ahí. Luego está el sístole. ¿Ven? Solo son dos partes. Y no necesitan memorizarse las presiones, porque dudo mucho que el doctor les pregunte eso. O tal vez les pregunte de una encerrada, ¿no? ¿Quién sabe? Porque hizo encerradas, ¿no? Así que, bueno, lo que esté escrito en el gaito o lo que él considere. Ya. Tenemos la sístole ventricular, que es la otra parte del ciclo cardíaco. También la sístole ventricular, al igual que la diástole, se divide en 3 periodos. Es lo mismo, 3 periodos el otro, 3 periodos se divide el otro. Y es para entender la dinámica de presiones y volumen. Voy a borrar todo esto, porque confío que van a leer el gaito o van a preguntarle a la IES. Una de dos. Le van a preguntar a la IES. Basándose en gaito, ¿cuáles son los problemas? Lo preguntamos algo. Bien. Ya tenemos sístole ventricular. Tenemos el periodo de contracción isovolumétrica. Es un nombre largo que tiene. Se lo recomiendo saber, porque nos suelen preguntar si los periodos. Como están acá escritos, ¿no? Periodo de contracción isovolumétrica, lo suelen preguntar. No varía mucho. Ese es el primer periodo de la sístole ventricular. Como les dije, se divide en 3. Muy bien. Ahora, la compañera del fondo que está mirando su celular, dígame por qué válvulas está dado el primer ruido. La atrioventricular. Bien, ¿el segundo ruido? ¿Cuáles son las seguridades? Está muy bien. Ahora, viendo de lo que es el sístole ventricular, ¿en qué periodo? Bueno, más sencillo, porque aún no lo digo. ¿En qué periodo del ciclo cardíaco se cerraría cada uno? ¿En qué periodo del ciclo cardíaco aparecería el primer ruido y el segundo ruido? Usando tú tu lógica. ¿Por qué se abre una válvula? ¿Por qué crees que se abre una válvula? ¿Por qué crees que también se cierra una válvula? Ya, cuando aumenta la presión, ¿qué va a pasar en la válvula? Ya. ¿Y cuando baja la presión? Bien. Ahora, sístole ventricular. Estamos en el periodo. Hay que saber cuándo sucede cada ruido, el primero y el segundo. El primer ruido, como acá le indica, sucede en el periodo de contracción isovolumétrica. Ese es el nombre correcto que tienen que darle cuando sucede el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco, como dijo su compañera, son las atrioventriculares. Se cierra. ¿Por qué? Porque la sangre ya está totalmente en los ventrículos, se ha llenado y empieza a aumentar la presión dentro de los ventrículos. El hecho de que aumente la presión va a hacer que estas válvulas en específico se cierren. ¿Por qué está aumentando la presión? Va a hacer que se cierren las válvulas atrioventriculares, pero a medida que siga aumentando la presión y supere la presión que hay en la aorta, va a hacer que se abran las válvulas sigmoideas, que son la aórtica y la pulmonar. Es una dinámica, no es necesariamente que porque aumente la presión va a abrirse las válvulas. Sí, pero ¿cuál se va a abrir? En este caso, el ventrículo, cuando aumenta suficientemente su presión para superar la presión que hay en la aorta, va a hacer que se abran las válvulas sigmoideas. Y ahí tenemos el cierre de las otras. Esos solo son al que aumentan presiones. Es lo que quiere decir que empieza a aumentar la presión en el ventrículo. Porque la presión normal de la aorta en reposo, digámoslo así, es de 80 milímetros de mercurio.
sistólico, que coincide con la presión diastólica, de lo que toman ustedes la presión arterial. ¿No ven que hay dos presiones? La sistólica y la diastólica. A eso hace referencia. Provoca el cierre de las válvulas. Luego está el periodo de eyección. Una vez aumenta lo suficiente la presión para superar al lado de la aorta, ¿qué va a ocurrir? Se va a abrir las válvulas sigmoideas. Las válvulas sigmoideas se abren, por lo tanto la sangre se eyecta. Y ese es el periodo de eyección. Ahí muestra unas presiones que, si van a ver, coinciden. 120 milímetros de mercurio coincide con la presión sistólica que ustedes toman normalmente en el brazo de una persona. Obviamente hay variaciones, ¿no? Algunos tienen 110, todo depende de cada persona, no es lo mismo, ¿no? Pero estamos hablando en términos fisiológicos. ¿Cuándo se considera presión arterial alta? ¿Cuándo se considera hipertensión? ¿A partir de qué rangos? ¿A partir de qué rangos? Puede ser una presión de 110 a 180. De 140 a 90. Ese es el rango. Arriba de eso debemos decir, ay señora, le voy a volver a hacer una toma cada 2 días. Y luego otra toma más. Hay que hacer 3 tomas distintas para ver que si la presión sigue siendo alta, probablemente tenga hipertensión arterial esencial. ¿Ya? Eso tienen que tomar en cuenta, no con solo una medida donde sale arriba de 140 a 90, que es el rango, que arriba de eso, o que llega a eso, tomar en precaución que tiene la presión alta. Tiene la presión alta, pero aún no lo diagnostico confirmadamente que es hipertenso. Tengo que hacer otras tomas y en otros horarios del día. Porque ser hipertenso quiere decir que tu presión está alta de lo normal todo el día. Todo el día tu presión está alta. Y eso es patológico, porque al final termina dañando tus vasos. ¿Ya? Entonces, periodo de eyección. Volvamos a esto. Estos son los volúmenes que les dije. Estos son unos rangos que se mantienen. Volumen sistólico, por ejemplo, aquí es 40 ml. Lo cual está súper. Porque 40 más 70, ¿cuánto hace? 110, ¿ya? Se mantiene dentro de lo que es el volumen telediastólico. Ahí. Se abren las válvulas y ahora ¿qué va a ocurrir? El último periodo. El periodo de la relajación isovolumétrica. Acá ya inyecté la cantidad suficiente de sangre. El ventrículo lo hizo. Lo que sigue es que empieza a relajarse. Empieza a disminuir la presión en el ventrículo izquierdo. Y si disminuye la presión en el ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar con las válvulas sigmoideas? Se van a cerrar. Y estas se cierran principalmente porque la sangre es la que se mueve todo el tiempo, ¿no ven? La sangre es la que se mueve. La sangre que está en la aorta quiere volver al ventrículo izquierdo, porque está empezando a bajar su presión en el ventrículo izquierdo y está bajando por debajo de lo de la aorta, por eso está yendo de mayor a menor. Entonces la sangre trata de volver al ventrículo, pero gracias a las válvulas impide que vuelva otra vez al ventrículo. Esa es su función principal de las válvulas, que ustedes ya deben manejar. La función principal de las válvulas es evitar el flujo retrógrado. Es un flujo retrógrado. Ahí ven, periodo de relajación isovolumétrica. Por lo tanto, las válvulas se cierran y ahí se da el segundo ruido cardíaco. Esos son los 2 ruidos fisiológicos que se manejan. Pero van a ver que hay un tercero y hay un cuarto. El cuarto totalmente patológico. El tercero se puede escuchar a veces en personas fisiológicas, pero depende de la condición. Le vamos a ver en ruidos cardíacos. Pero en cuestión es eso. Simplemente es que se abren, se cierran las válvulas y va a depender en qué momento estamos. Por ejemplo, si yo les puedo preguntar cómo están las válvulas, tanto sigmoideas como atrioventriculares, en la diástole. En la diástole es fácil. En la diástole. En la diástole ventricular. ¿Cómo están las atrioventriculares? En la diástole. Abiertas,
va a ser poco, por ejemplo, el volumen sistólico va a ser poco. Bien. Y ahora, en la sístole ventricular viene a ser un poco más complejo, va a depender del periodo. En el primer periodo, que es el periodo de contracción isovolumétrica, ¿cómo está? Las válvulas atrioventriculares. Cerradas. Cerradas. Eso es. Y recuerden que dice iso porque el volumen de sangre nunca cambia. El volumen que está dentro del ventrículo, una vez las válvulas atrioventriculares se cierran, nunca cambia. Es así constante. Lo que varía son si se relaja o se contrae, ¿no? Si aumenta o no la presión para depender qué válvula se va a abrir. Ya, y esa es una dinámica que tienen que ir practicando. Y muestra volumen telesistólico. Por ejemplo, ¿entienden qué se refiere a volumen telesistólico? ¿A qué se refiere? Al final de la sístole. Es decir, que ya se eyectó. Es decir, que esa es la sangre de reserva. Porque nuestro gasto cardíaco puede aumentar de nosotros bastante bien, hasta 3 litros por minuto. Bastante bien. Pero es gracias a nuestras reservas. Y eso es lo que es para la siguiente clase. Recuerden ya saber cuánto es lo normal del intervalo